amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión vamos a seguir después de mucho tiempo con la serie de videos de Funkos de gárgolas. En esta ocasión ya se van a terminar todos, o sea, aquí en adelante van a seguir todos los videos de gárgolas para terminar toda esta wave que no es muy pequeña y tampoco muy grande, pero sí algo costosa. En esta ocasión vamos a seguir con los 3 Funkos regulares, sobre todo con este de acá, que es el que más me ha costado conseguir, el más difícil que he podido llegar a tener, porque no había acá en mi país y lo tenía que tener desde Australia. Y no se olviden del recuento de suscriptores, que eso me apoyaría mucho para el canal, dejando su like y su comentario. Así que espero que les guste y disfruten del video. Y bueno amigos, comenzamos con el video de hoy. En esta ocasión vamos a empezar después de mucho tiempo con Funkos de gárgolas, una wave que quiero terminar, que aproximadamente van a ser entre 3 a 4 videos para terminar toda la línea completa de esta colección de gárgolas. Así que bueno, acá tenemos a Brooklyn, Broadway y Lexington, Funkos que se han valorizado en el tiempo, han subido su valor, y hay uno que me ha costado muchísimo traer, prácticamente ha venido desde Australia, no sé de dónde ha llegado, pero ha demorado muchísimo en llegar, que vendría a ser este Funko de acá, de Lexington, que está muy escaso y a mí se me ha hecho muy difícil, muy complejo de conseguir. Así que sin más, empezamos con el video del día de hoy, como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Y miren amigos, acá tenemos a Brooklyn, un personaje bastante interesante en esta serie que la emitió Disney en su momento. A ver qué tenemos acá arriba: gárgolas, Funko Pop 392 y Disney. Vendría a ser un Funko regular. Tenemos Brooklyn en el lado número 1, en el lado número 2 vendemos aquí al personaje, así es como se va a ver por dentro. Y lo curioso es que se ven todos los edificios de Manhattan, ¿no? Súper enormes. Y esta vendría a ser la wave, amigos. Ya en el canal he hecho video de Goliath con su versión exclusiva, que era de Target, si no me equivoco. Y también de Demona con su versión regular y una exclusiva de piedra, que no me recuerdo si era de Target o era de Hot Topic. No recuerdo bien. Pero el día de hoy vamos a hacer el video de Brooklyn, Broadway y Lexington. Próximamente se viene un video de estos dos personajes con un Tupac en piedras de los dos. Y también un Funko más de Angela. Cuarto lado vendría a ser este, Brooklyn en formato vertical. La carita, Funko Pop 392. Y aquí en el quinto lado su carita, que vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a abrirlo. Estos Funkos de gárgolas no los he abierto antes. Tampoco los he exhibido. Ajá, tienen el formato antiguo de blister. Y miren amigos cómo vendría a ser Brooklyn. Y estos son los blister antiguos, que no tenían nada de expositor, ni protectores de seguridad, ni nada, ¿no? Este vendría a ser Brooklyn. Miren cómo está con su postura de manos. Y también son cachitos y es de color rojo. Bueno, un rojo o algo así, ¿no? Las alas que tiene de color negro, el cabello de color gris. Pero está muy bonito. También tiene unas manitos acá, característico de las gárgolas. Y se ve muy interesante. Su ropa, parece como un taparrabo, ¿no? Sus garras también tienen 3 deditos. Y la cola, muy bonito. Así que sin más, vamos a poner este Funko a girar aquí para tener unas tomas más para el video. Y lo ponemos en la base giratoria. ¿Cómo se dicen entre sí? Amigo. ¡Tom! ¡Aléjate de esos monstruos! Pero mamá... No le haríamos daño. ¡Aléjate de él, bestia! Miren a Broadway. Un Funko muy interesante, siempre comiendo su pollo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gárgolas, Funko Pop 393. Un Funko regular también, Broadway. Bien curioso. Se le ve acá con su pollo, un pollito tiene ahí comiéndose. Qué locura. La misma wave, no va a cambiar nada. Solo la cajita en el nombre. Broadway vertical 393. Tengo las cajas un poco manchadas, es verdad, sí, porque vienen con stickers. No sé si les he sacado los stickers, es por eso que se ve esto. Vamos a ver cómo es por dentro. Funko ya es antiguito. Y tiene, ¿ves? Todos vienen con el formato antiguo, el blister antiguo. No recordaba eso. Miren a Broadway, bien interesante. Este es un Funko un poco más robusto, un poco más pesado. Bueno, el blister es un plástico nada más, no tiene nada interesante. Y mírenlo ahí con su pollo. Curiosamente, este personaje es el que se queda con la hija de Goliath y Demona, con Angela. Tiene un detalle en la pintura. Se ha despintado un poquito aquí el color verde. O está sucio. No, parece que ha venido así de fábrica. Con un pequeño error. Miren su pollito. Está viendo su pollo, sus dientes, su carita. Tiene acá como un tiburón, sus cachitos, las alas de color negro. O sea, está manchado de negro aquí, está despintado por acá. Tiene detalles al parecer. No me había dado cuenta de esto, primera vez que lo estoy abriendo así. Tiene el taparrabo de color muy similar al de Brooklyn. Sí, creo que es el mismo color. Aquí está, este vendría a ser el personaje. A estos 3 regulares no les han hecho su versión en formato piedra. A todos los demás Funkos sí. Así que sin más amigos, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Está Broadway con su pollito.
Ahí va. ¡Bien! ¡La tengo! ¡Ahora! ¡Va para allá! ¡Listo! ¡Ah, muy bien! Este Funko de acá, que es bastante raro y complejo de encontrar, incluso en eBay, está difícil de encontrar. Funko Pop 395 Disney Lexington. Acá está, un Funko muy simple, sencillo, creo que no cuesta mucho, no sé si se valorizó en el tiempo, pero está muy escasa aquí en Latinoamérica. Lo he buscado por todo Lima y no lo encontré, estuve mucho tiempo buscándolo en eBay, me rechazaron la compra, luego volvieron a hacer la compra y demoró en venir. Es el que más ha demorado en llegar de todos los que he comprado hasta ahora, pero valió la pena, creo yo, para completar toda la wave. Ya está completa la línea, bueno, faltan estos dos acá, van a salir próximamente en el video. Lexington de forma vertical, Funko Pop 395 y su carita, ¿no? Acá está, así que vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko de acá sí no lo he abierto, los otros sí creo que los abrí. También debería venir con el blister antiguo, no tiene protector. Y este vendría a ser el Funko de Lexington. Y este Funko ha viajado más que yo, amigos. Ha viajado por un montón de países de Europa, al parecer. Como pueden ver, es muy sencillo, muy simple. Tiene ahí sus variaciones, ¿no? En sus alas, un poco distintas, por el color más que todo. Por eso que se ve de esta forma, un color marrón. Y tiene el mismo taparrabo, la colita, los 3 dedos en la parte del pie y sus garritas. Pero lo curioso de este personaje es que está escaso. Al parecer se está haciendo bouted, se está haciendo caro, porque no lo he encontrado tampoco en eBay. Han traído desde Australia, luego llegó a Estados Unidos, luego llegó más. Vale, para que llegue este personaje a mí ha demorado muchísimo para que llegue este Funko acá a Lima. Si es que ustedes lo tienen, díganme en los comentarios, porque es muy complejo de conseguir y de encontrar. Bueno, actualmente este Funko forma parte de las gárgolas. Acá lo tenemos en una historia bastante particular que me ha tocado a mí conseguirlo. Estos 3 Funkos regulares estarían formando parte de toda esta línea que ya se está acabando, una serie de 4 videos nomás. Los dientes más que todo está diferente, los tiene así como que fuera de la boca, y vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalles. A Lexington, el Funko hasta ahorita más complejo que me ha tocado conseguir y el que me ha demorado más en llegar. Zetan, ¿cómo te llamas? A excepción de Goliath, no tenemos nombres. ¿Y cómo se reconocen? ¿Somos diferentes? Y llegamos a la parte final del video, amigos. Vamos a decir el precio de cada uno de estos Funko Pops que ven por aquí. Y bueno, empezamos con Brooklyn. Según Funko App está costando $21. Un precio de menos, se podría decir que asequible, ¿no? Pero vamos a hacer la comparativa en esta ocasión con lo que vendría a ser en eBay. Al final de cuentas es el que pone el precio final. Viendo aquí la pantalla, mira, hay un pack de 4 de gárgolas. Acá tenemos a Brooklyn 96.84, bueno, hasta ahora relativo con lo que está diciendo en Funko App, un poco más económico, 64. Miren, se dispara hasta 126, 113, 92. O sea, en promedio, sumándole con el envío, todo lo demás, se estaría saliendo un poquito más de esos $20, ¿no? Bueno, eso es lo que manda eBay hasta el momento. Y luego vendría Broadway, que estaría figurando en Funko App con $16. O sea, es un Funko que no ha subido de precio, según Funko App, está costando igual que un Funko regular cualquiera. Pero vamos a compararlo con lo que dice eBay. Ahorita sí, se ve que es un Funko muy económico, bastante barato, pero en algunos casos, porque mira, se dispara hasta 84, 111, 484, ¿qué fue? Ah, es una caja personalizada, dicen. También vi algo así en lo de Broadway. ¿Qué será? Ah, mira, le dibujan un... le ponen un arte ahí adicional, pero muy caro. 92, 73, 84, 62. Bueno, creo que tendrían que elegir el más económico, el más lógico, pero no está $15. Está un poco más. Está creo que igual que Brooklyn, 20, $25 aproximadamente. En el envío y todo, claro, ¿no? Mira, 4.41 desde Francia. Y por último tendríamos aquí a Lexington, que estaría costando, según Funko App, $17. De entender de que los tres están costando como un Funko regular, pero vamos a ver qué dice eBay de Lexington. Como podemos ver, no está costando $17, está costando muchísimo más. Creo que todos están oscilando entre 20 a $25, sumando el envío. Sí, yo creo que sí. Unos impuestos más que le pone adicional el mismo eBay. Y hay poquitos. Hay muy pocos. Vienen de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Reino Unido. Vienen desde países, bueno, bien lejos. Desde Europa y desde Estados Unidos. Mira que yo estoy frío, vas a recordar este momento. Yo he bailado. Y tú me ignorabas. Ya.
Sin más, esto vendría a ser todo por el video de hoy. Voy a estar subiendo una foto de todo lo que están viendo acá a mi cuenta de Instagram, del diorama y toda la escena. Y también voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque también tengo cuenta en TikTok, así que me pueden seguir por ahí. Y voy a también estar haciendo un video en resumen de 1 minuto, que lo voy a estar subiendo a mis diferentes plataformas que te dan el formato de video corto, como es también aquí en YouTube en Short y en Instagram por Reels. No se olviden también de apoyarme con su like, dejando un comentario, y depende mucho de ustedes que esta tablita de suscriptores siga en aumento, ya que apoyan muchísimo al canal. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao.